Estuvo físicamente aquí fue la última quincena de marzo, Mayo. mayo. En mayo vino el doctor Iván Solano Leiva. Ah, no, pero antes había estado el ingeniero Mauricio Chusí, ¿verdad? Antes que Antes que comenzara toda comenzara esta locura. toda esta locura. Pero como el doctor Oscar Picardo forma parte del clúster aquí en la Exacto. universidad, pues entonces está Somos aquí. de los pocos que estamos viniendo físicamente a la Universidad Francisco Gavidia, sede de la 105.3, y es así como aquí está con nosotros Oscar Picardo Joao, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Oscar, qué bueno verte, de verdad nos sorprendió no ver de repente buenos días, y nos gusta mucho porque este contacto humano que necesitamos tener es para nosotros es importante como medio de comunicación, ¿verdad? También eso transmite. Claro. Así que qué gusto tenerte aquí con nosotros. No, igual es un gusto para mí estar con ustedes, verlo físicamente, ya extrañamos, los seres humanos somos empáticos, gregarios, necesitamos del otro, ¿verdad? De la alteridad y bueno, estaba planificado Zoom, pero al final Pensándolo bien, ¿verdad? Sí, igual tenía que venir, así que vine. Exacto, exacto. Bueno, Tony, Oscar viene acompañado de dos documentos. El primero es Cercos Epidemiológicos Inteligentes, un enfoque educativo, informacional y tecnológico. Claro. Este va a ser presentado hoy. Hoy lo presentamos con el Colegio de Médicos. Publicamos 2 libros durante la pandemia, ¿verdad? Es un récord en 180 días, que llevamos 182 días de pandemia. La universidad ha estado muy activa, el equipo de investigadores. Publicamos primero El Salvador y COVID el 1 de mayo y ahora publicamos este libro que es una actualización para médicos. En realidad todos los médicos, más allá de neumólogos, intensivistas, se enfrentaron al COVID y obviamente la materia de epidemiología se ve como una materia general, digamos, no muy a profundidad, y acordamos con el Colegio Médico que hacía falta una actualización epidemiológica. Yo no soy médico, pero estudié 5 años de medicina, trabajo en educación médica con la Universidad de El Salvador, a nivel curricular como especialista educativo y bueno, me di a la tarea con el acompañamiento del doctor Adán Montes, que sí es epidemiólogo, en diseñar una agenda de temas epidemiológicos que todo médico debería de refrescar, ¿verdad? Claro, Actualizarse, exactamente. Es un instrumento muy valioso en estos momentos, este libro. Así es. Lo van a presentar hoy, entonces, junto con el Colegio Médico. Correcto, con el doctor Brizuela y el doctor Adán Montes en el auditorium con el debido distanciamiento social. Ahí haremos la presentación. Ok, y también El Salvador y COVID-19, modelos matemáticos, datos y perspectivas. Esa es una recopilación de todos los modelos matemáticos y proyecciones sanitarias que corrimos el 1 de mayo. Lo publicamos el 1 de mayo, salió de Talleres Gráficos UCA hace ya bastante tiempo, y creo que es un documento que presenta lo que iba a suceder en el futuro y justamente fue en base a números. Exactamente. Datos basados en números. Correcto. Ok, bueno, gracias. Y lo más reciente, Tony. Bueno, el lunes la presentaron, es la primera encuesta preelectoral. Y titulaba ahí en un artículo en Disruptiva el doctor Picardo, las cartas están echadas. Icta, es una frase latina, ¿verdad? Bastante jocosa, ¿verdad? Alia y acta es, las cartas están echadas. Es la 4ª encuesta del año, hicimos la primera en enero de 6 meses. Hicimos la de febrero, el 27 de febrero publicamos una encuesta sobre el episodio del 9 de febrero. Luego hicimos otra en pandemia, ¿verdad? Que fue vía telefónica. Y esta, que fue visita casa por casa, era ya una encuesta preelectoral. ¿Y por qué le pusimos las cartas están echadas? Porque en las 4 encuestas evaluamos al presidente. Y
y nos dio un resultado recurrente, ¿verdad? Estable. En la primera 8.39, en la segunda 8.21, en la tercera 8.7 y en la cuarta 8.67. Es decir, pese a todo lo que se pudo haber dicho, publicaciones, reportajes, noticias internacionales, pandemia, CENADE, 9 de febrero, casos de corrupción, el presidente está blindado, maneja un índice de popularidad altísimo y esto obviamente repercute o tiene efectos colaterales también en los resultados electorales, ¿verdad? Es un fenómeno, nosotros lo interpretamos en base a varias hipótesis sencillas: el desgaste de los partidos políticos, Arena y FMLN, la ausencia del liderazgo en la oposición, la instrumentalización del concepto pueblo, los temas de comunicación del gobierno, todo lo que se hizo durante la pandemia, la entrega de 450 millones de dólares, la entrega de canastas. Te refieres al bono de los 300, exacto, ¿verdad? Todo eso creemos que ha generado un tema casi de fe en la gente, ¿verdad? De fe, o sea, la gente cree en el presidente y no cree todo lo que dicen de él, pues, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre el partido del presidente, Nuevas Ideas, Ajá. Pleca Gana, ¿verdad? Ajá. Con respecto a los partidos tradicionales, Arena y el FMLN, o sea, Arena y el FMLN están, Muy mal. no sé si, o sea, acabados. Sí. O tienen muy pocas posibilidades de meter diputados en la próxima legislatura, ya no se diga los partidos nuevos. Sí, hay un desgaste muy fuerte. El problema es que básicamente, a ver, hay varias cositas. Una es que estos dos partidos no supieron resolver su pasado, ¿verdad? Y eso es una realidad que es difícil, pero frente a los casos de corrupción de los últimos gobiernos, tanto de Arena como del FMLN, quedó en la atmósfera las noticias de lo que sucedió con el caso Mauricio Funes, con el caso de Tony Saca, y eso no lo resolvieron. Entonces eso quedó y eso fue la causa del famoso hashtag devuelvan lo robado, los mismos de siempre, etcétera. A nivel territorial, digamos, hay una atmósfera muy propicia a favor de Nuevas Ideas y Gana, pero hay otros detalles que yo quisiera comentar que son muy importantes. Hay una, a ver cómo lo explico, porque es complicado. Hay una desfiguración del baremo de evaluación. ¿Y en qué me baso para decir eso? Nosotros tomamos una muestra de una pareja de diputados por cada partido. Los escogimos por ciertas características y pusimos hasta gente nueva y muy respetable, como la doctora Mireya Wollans, y gente nueva. ¿Y qué sucedió? Bueno, que el único que salió bien evaluado fue Guillermo Gallegos, ¿verdad? Todos los demás salieron mal evaluados, todos, absolutamente todos. Entonces eso te dice cómo está pensando la gente. Lo mismo sucedió con la lámina de evaluación de medios, que hablábamos con Tony antes de la entrevista. Ahí hay que leerla al revés: a menor nota, mejor reputación. Sí, medios de comunicación. Medios de comunicación. Nosotros, gracias por incluirnos como entrevista, porque nos incluyeron en la entrevista, y Diana Verónica y Tony sacamos 4.71 cuando le preguntan a la gente que califique la credibilidad de los medios del 1 al 10. Sí, pero eso tenés que invertirlo, ¿verdad? Es decir, a nuestro juicio, nuestra interpretación, es que se ha logrado una atmósfera bastante adversa para los medios independientes. Entonces, al final, a menor nota, mejor reputación y viceversa. Es decir, tener una buena nota significa que estás muy alineado con el gobierno. Tener una mala nota significa que sos muy independiente. De hecho, el peor medio es El Faro, con 4.17, y creo que es el más independiente de todos.
por las investigaciones periodísticas que han sacado a la luz supuestos casos de corrupción. Exactamente. Entonces, ahora hay que decir que en términos periodísticos, de credibilidad a nivel editorial, pues mientras más independiente seas, es mejor. Exactamente. Eso es mejor. Ahora, hay que, no sé, aclararlo o decirlo, Oscar, el hecho de que de acuerdo a los encuestados, hay que venir leyendo todo lo que los encuestados dicen. O sea, no son preguntas individuales, sino lo que tú mencionas. La mayoría, 7 de cada 10, si no mal recuerdo, está de acuerdo con lo que el gobierno hace, o mejor dicho, el órgano ejecutivo, ¿verdad? Correcto. El órgano ejecutivo hace. Y esto significa entonces que aquellos medios de comunicación que no le dicen sí a todo lo que dice el órgano ejecutivo, entonces están siendo más independientes y son castigados por la muestra que fue utilizada para y eso lo tenés que contrastar justamente con ese baremo de evaluación de diputados, ¿verdad? Que vamos otra vez a lo mismo. Exactamente. Cómo está evaluando la gente, ¿verdad? Eso es bastante complejo, digamos. ¿Y entonces qué es lo que está evaluando la gente? ¿Cuál es la vibra? Dices tú, la imagen del presidente jala todo lo demás, y ese es el parámetro de comparación. Hay una pregunta que nosotros hicimos, quiero ver, que es ya te voy a decir, la pregunta 4, que dice: ¿la gestión del presidente Bukele en el primer año ha influido por quién votará? Y prácticamente el 57% te dice sí influye y sí votaré por Gana y Nuevas Ideas. Es decir, eso creo que es una pregunta bastante compleja, porque lleva 2 preguntas en una, pero igual el resultado es clarísimo, ¿verdad? O sea, la influencia del presidente es muy fuerte en por quién va a votar la gente, ¿verdad? El mensaje del presidente es el que está haciendo. Exactamente, hay una especie de transferencia, digamos, ¿verdad? Esto es, si las elecciones fueran este fin de semana, ustedes hacían con el sistema de cocientes, residuos y todo esto, una proyección de cómo quedaría una asamblea legislativa. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque nosotros no hicimos sobremuestra, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. Sin embargo, con el flujo de datos sí nos arriesgamos a hacer una proyección. Y efectivamente esta proyección podría oscilar entre 51 y 68 diputados aproximadamente, considerando Nuevas Ideas Gana y coaliciones Nuevas Ideas y Gana. Ahora bien, dicho esto, esta es una foto distante, muy influenciada por lo que ha pasado en estos momentos. Recuérdate que la dinámica territorial tiene otra lógica, va muy centrada en la figura de los alcaldes, de lo local, y eso puede tener un correlato. Sin embargo, por todos los discursos del presidente, por los mensajes, bueno, el del 15 de septiembre no fue la excepción, hay un constante martilleo en contra de los diputados de Arena y FMLN, y eso se ha capitalizado, es decir, hay un descrédito de estos diputados y a la gente, cuando tú le repetís... Hay un descrédito de los diputados a través del discurso del presidente de la República. Exactamente, cuando tú le decís 1000 veces una cosa, la gente ya asimila que eso es así, y bueno, esa es la proyección que tenemos. Pero ¿y esto es producto, Oscar, del mensaje del presidente o de las acciones de los diputados en este momento? Porque no voy a hablar de la trayectoria, porque ya sabemos todos que durante la trayectoria ha dejado mucho que desear la labor legislativa. Claro. Pero hoy en día, la gente, más que evaluar lo que hacen los diputados del trabajo legislativo o de entender el trabajo legislativo, la gente cree en el mensaje del presidente. Claro, eso es una combinación de multifactorial, ¿verdad? Por un lado, lo que dice el presidente y lo repite y, digamos, cada vez que tiene una oportunidad manda ese mensaje. Por otro lado, la actitud también de los diputados, hay que decirlo, que ha sido
un poco inestable políticamente hablando y se ha ido antagonizando, bueno, al punto que ayer tuvimos 2 celebraciones del Día de la Independencia, que creo que eso no hay precedentes, ¿verdad? Y otros factores, el tema del liderazgo, el tema de comunicación, son todos elementos que van configurando un mapa posible electoral, ¿verdad? Y que tú tenés que armar todo ese rompecabezas, ¿verdad? Todavía no estamos en campaña, pero sí el gobierno tiene una ventaja enorme con el tema de COVID, que ha estado en contacto con la gente, que ha entregado canastas, que ha entregado el bono. Entonces, mucha gente te lo dice, es que esto nunca había pasado antes, ¿verdad? Entonces, eso me lleva al discurso del presidente. Ah, bueno, entonces si el presidente dice esto, esto y esto, hay una correlación entre el discurso y las acciones que está haciendo el presidente. En esta encuesta podríamos asegurar entonces que el tema pasión, el sentimiento, porque siempre es así, pero Exacto. ahora domina mucho más sobre la razón o el razonamiento. Sí, es mucho más emocional esto, Más ¿verdad? emocional. Es un tema casi de fe emocional en creer. La política, sobre todo desde el punto de vista ciudadano, cívico, tiene un componente emocional muy fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquella frase? Con Duarte, aunque no me arte. Ajá. Eso es emoción, o sea, eso es emoción pura, ¿verdad? Sí, porque está jugando con el estómago vacío. Exacto, inclusive aunque no me arte, o sea... No, yo he escuchado una de con Nayib, aunque me dé COVID. También. No lo había escuchado. También, entonces la política es muy sí. emocional, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cosas, el tema de comunicación, de marketing, hoy en día influye mucho, ¿verdad? La fake news, lo que recibís a diario, bueno, ya vieron, me imagino, de Social Dilemma en Netflix, cómo funciona esa lógica de inducirte, ¿verdad? Nosotros publicamos ya hace años un artículo de un tema que yo trabajé muchísimo, que se llama informática social o social informatics, que es un trabajo que hizo un profesor de la Universidad de Indiana, que fue mi profesor, Bob Klein. De hecho, mi tesis doctoral es sobre informática social, cómo la informática está impactando en tu vida, ¿verdad? Cómo está configurando, ¿verdad? Y en esta pandemia, creo que todos serán testigos, recibimos miles de videos, noticias, esto comenzó... Del tratamiento. Cuando esto comenzó, imagínate cómo influyen las redes sociales, que cuando esto comenzó la gente salió corriendo a comprar papel higiénico, por favor. Mira, yo no sé, no tengo datos, pero te puedo decir, por lo que yo medio sé, es increíble la cantidad de oxímetros que se vendieron, de nebulizadores, de tambos de oxígeno, de ibuprofeno. O sea, esto fue una locura. Ajá. O sea, generó... Y no porque lo sabías, sino porque lo escuchaste o lo leíste en las redes sociales sin saber si era cierto o mentira. Mi esposa tiene una UCI ahí en la casa, ¿verdad? Montado, una UCI para atención COVID, ¿verdad? Tenemos oxímetros, nebulizador, todo, estamos listos para... Lo único que falta es un respirador artificial ahí en la casa. Bueno, pero tú te lo puedes hacer. Ahí lo tenemos. Ahí lo haces tú mismo aquí en la universidad. A ver, porque... ya respondiste el tema de lo emocional, ¿verdad? Ajá. Lo emocional. Y las decisiones políticas o electorales muchas veces pues se toman con el hígado, el corazón y no con la cabeza. Con pasión. Con pasión. Pero tú mencionaste algo, es decir, yo no digo que esto no, o sea, esta opinión es real, pero tú dices, se ha trastocado. No sé si esa fue la palabra que utilizaste, se ha trastocado cierto nivel de la realidad con tanto mensaje. Exactamente. En la psicología social las cosas funcionan así, ¿verdad? Es decir, hay ciertos principios de marketing político o de educación, el modelo de sociedad educadora. Yo me acuerdo, les voy a poner un caso, en Venezuela, cuando se inauguró el metro de Caracas en el año 83,
me tocó vivir esos años allá, y era el metro más limpio del mundo, y lo era. Pero tú desde que entrabas a la estación del metro era un bombardeo de información. No tire basura, no sé qué, no sé cuándo, no más que chicle. O sea, era todo, mientras estaba dentro de ese metro te estaban bombardeando. Y llegaba un momento que eso no solo te condicionaba, te sugestionaba, y ya todo el mundo te estaba viendo a ver qué hacías vos, ¿verdad? Entonces eso funciona en la psicología social. Cuando tú repetís una cosa muchas veces, eso le va calando en la mentalidad de la gente, ¿verdad? Y hay un dicho que dice: una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Una verdad. Entonces, digamos, sí ha habido un bombardeo, y a nivel gubernamental no es solo el presidente, sino los ministros. O sea, es constantemente un señalamiento de que los diputados de Arena y el FMLN son el problema de este país por la no aprobación de fondos. Por la no aprobación de fondos, por los casos de corrupción. Entonces ya se ha creado en la mentalidad del salvadoreño esa atmósfera adversa a estos partidos. Se ha logrado ese objetivo y otros objetivos también, como el tema de medios. Nosotros lo vivimos también con nuestros proyectos, es decir, en el caso de Villanueva, por ejemplo, hasta esta semana nos mandaron como 500 pruebas para seguir encontrando casos en Villanueva, y ayer reportaron 15 nuevos casos, a tal punto que Edwin Segura puso un Twitter hoy en la mañana que cuando quede un solo caso en El Salvador seguramente va a ser el de San José de Villanueva. Entonces, sí, está todo muy bien montado, es una estrategia de comunicación muy fuerte, y bueno. Ahora, yo quiero decir algo, y quiero felicitar al Instituto de Investigación que tú presides, porque para nadie es un secreto que tú has adversado al presidente Nayib Bukele con cartas, con declaraciones. Pero pues la universidad y el instituto ha tenido, en honor a la verdad, ha presentado esta encuesta y los datos tal y como han salido. Pues. Exacto. Correcto. Es lo que sí, hay. Mira, nosotros trabajamos con ciencia, lo hacemos primero del mejor modo posible. Siempre hay errores, dificultades, pero nunca va a haber una mala intención. Inclusive en los proyectos, en el de Villanueva, que es de educación, de información, y que fue atacado. Hay un problema actitudinal con el presidente, ¿verdad? Lo que no sale de él casi no sirve, y bueno, le ha costado convivir. Nosotros nunca hemos tenido una mala intención, al contrario, hemos querido sumar ese primer estudio que tienen ustedes, el que publicamos con FUSADES, lo presentamos el 9 de abril en Casa Presidencial, aquella famosa mesa donde estaba la UCA y la ESEN, y no lo creyeron, ¿verdad? Y bueno, y a partir de ahí nos vieron como una amenaza, pero ahí están los datos, ¿verdad? Los datos están impresos, y los podemos defender todavía. No nos equivocamos, y nuestra filosofía es sumar, apoyar. No queremos confrontar, no queremos pelearnos, no queremos faltarle el respeto a nadie. Trabajamos con ciencia, con razonamiento. El presidente nos ha dicho de todo: locos, imbéciles, estúpidos. Bueno, es su estilo, ¿verdad? A mí me da mucho sentimiento, porque yo fui un conocido cercano de su padre. Tengo los libros que publicó don Armando Bukele. Teníamos diálogos con él frecuentemente. Fui su profesor cuando fue niño, también de él y de la mitad de su gabinete. Entonces creo yo que se ha desubicado, ¿verdad? Y creo que eso pasa cuando no estudias. Okay. Esa es la consecuencia cuando no estudias. Oscar, pero yo quiero preguntar, no hemos conocido a quiénes encuestó. Okay. ¿A quiénes encuestó? ¿De dónde se saca toda esa información? Bueno. ¿De qué lugares del país? ¿Qué nivel socioeconómico? Etcétera, etcétera. Sí, nosotros tenemos una ficha técnica, y bueno, tenemos la buena costumbre, Diana, de publicar. Somos, creo, la única encuestadora que publica la base de datos. La base de datos, que ahí está en Disruptiva.
nosotros tenemos un sistema de muestreo que utilizamos desde 2015, que nos ha funcionado bastante bien. Las encuestas no son para adivinar el futuro, pero en algunos pronósticos ha ido bastante bien. Siempre en nuestro sistema de muestreo, por razones estadísticas, cubrimos los 14 departamentos. Por razones estadísticas y de representatividad, el levantamiento son 1.305 encuestas o visitas de hogares en 78 municipios del país. Eso lo vamos rotando, lo vamos moviendo. O sea, son encuestas presenciales. Presenciales. Y desde el punto de vista educativo, socioeconómico y de sexo, también buscamos la representatividad, hombres, mujeres, extractos bajos, medios y altos. Siempre tenemos dificultades para acceder a los extractos altos en las viviendas. Por el tema de las colonias cerradas. De las colonias cerradas, pero en algunas colonias nos permiten entrar. Y a veces cuando llegas a la casa de esas colonias te atiende el personal doméstico, el chofer o el motorista y no hablas con el dueño de la casa. Entonces eso siempre genera... Limita, pero eso lo hemos ido resolviendo con algunas estrategias. Y bueno, si hacemos un recuento, en 2018 nosotros pronosticamos el gane de Nayib Bukele. Lo volvimos a pronosticar en noviembre del 2018, otra vez en el 2019. En ese momento se enojaron mucho los partidos políticos de la oposición, particularmente Arena. Decía que las encuestas eran pagadas por Nayib Bukele. Hasta me sacaron un meme con una foto del anuario. No sé si ustedes recuerdan eso, se las voy a enseñar porque aquí la tengo. Okay. Y ya la vamos a compartir. Sí, entonces. Ya la vamos a compartir. En las redes sociales. Te la paso, Tony. Sí, pásasela a Tony y la subimos a las redes de Diana, Verónica y Tony. Ahorita se la vamos a pasar a Tony. Pues sí, para que la audiencia lo esté escuchando y lo vea, ¿verdad? Entonces, pese a las desavenencias, diferencias, nosotros no vamos a ocultar un resultado de una encuesta por ningún motivo, ¿verdad? Es decir, pese a que tengamos diferencias muy fuertes con el presidente, pues si sacó una buena nota se la vamos a decir, porque no es una encuesta pagada, nunca ha sido pagada, ni manipulada, ni siquiera política, ¿verdad? O sea, no tiene intencionalidad de dañar o proyectar a nadie. Es una foto para que la gente conozca cómo es la realidad. Y es lo que está diciendo la gente. Exactamente, y todo el mundo tome decisiones. Okay. Y los partidos políticos sepan qué hacer. Me llama la atención la pregunta 8, dice, pensando en las próximas elecciones de diputados, ¿qué tipo de asamblea legislativa le conviene más al país? Aquí veo más balanceado, ¿sí?, entre el 47.4% que dice que la mayoría, que haya una mayoría que apoya al gobierno, y el 46.2% que sea una asamblea equilibrada. Correcto, es un buen baremo y habla, digamos, bueno, hay gente que cree que el gobierno necesita una asamblea afín. Que lo apoye. Exacto, pero la mitad de la población también te dice que es importante una asamblea equilibrada, es decir, con David Escobar Galindo siempre ha dicho una cosa y la voy a recordar porque me parece importante. Él me decía una vez que el salvadoreño reparte bien electoralmente, y es cierto. Ni en los mejores momentos de Arena tuvo una asamblea con poderes absolutos, ni en los mejores momentos del Frente el gobierno tuvo una asamblea mayoritaria. O sea, recuerden ustedes, en los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol, o Paco Flores o Tony Saca, siempre ahí estaba el PCN como un factor de negociación, porque Arena no tenía los 43 votos. Solo la aplanadora verde, ¿verdad? Solo la aplanadora verde, ¿verdad? Desde los acuerdos de paz para acá, dice David Escobar Galindo, la gente reparte bien. Esta encuesta dice que no, ¿verdad? Pero vamos a ver, falta todavía mucho. Es que están pasando cosas distintas. Claro. O sea, y hay un cambio generacional también. Sí, estamos viviendo situaciones distintas. Mira, hay mucha participación de la gente. Voy a leer rapidito los comentarios.
Joel Portillo Mesa, saludos al gran equipo de Diana Verónica y Tony desde Apopa, ciudad de vapores y agua. Gracias. Gracias. David Martí, me imagino que en esta encuesta han tomado en cuenta el sistema de residuos para cuantificar el número de diputados que ganaría cada partido, dice David Martí. Correcto, así se hizo. Ajá. Sí, aunque conste, quiero aclarar que no fue el objetivo de la encuesta hacer la proyección. Ni hicimos la encuesta para hacer la proyección. La proyección la hicimos como un ejercicio complementario, pero estadísticamente no es muy válido porque no tenemos sobremuestra. Entonces los errores muestrales de cada departamento son muy altos. Entonces es una proyección, ¿verdad? Es una proyección válida con datos confiables, pero esperamos en diciembre posiblemente hacer otra encuesta con sobremuestra y ahí sí vamos a tener un número más preciso. Sí, más preciso. Exactamente. En diciembre. Ok. Dice Carlos Calderón, en contra del gobierno, sí. Independientes, me imagino que se refiere a los medios de comunicación. Pues aquí tratamos de poner las cosas sobre la mesa, ¿verdad? No, y no, en ningún momento tampoco estamos en contra del gobierno, de ninguna manera, ¿verdad? Lo que sí es que tratamos de poner las cosas en la mesa. Sí, ¿verdad? Nos encantaría, de verdad lo decimos, nos encantaría que funcionarios del gobierno volvieran al programa, porque tenemos muchas dudas y muchas preguntas que queremos hacer, que tal vez no las hacen esas preguntas en otros medios de comunicación a donde sí llegan. Entonces, pero eso tampoco es atacar al gobierno, simple y sencillamente son preguntas, son preguntas, dudas. Y son preguntas que hacemos a otros también y aquí se escucha la posición de otros. Quisiéramos que aquí se escuchara también la posición de los representantes del gobierno. Pero pues sí, pero han decidido no venir. Sin embargo, las puertas están abiertas, ¿verdad? Y bueno, la última invitación la hemos hecho al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, la semana anterior, que nos ha dicho que próximamente estará con nosotros aquí. La invitación está abierta. Bueno, es mentira que los diputados son unos angelitos, dice Hugo Alcántara, Mauricio Barriere. No, Diana, la gente evalúa muy bien el trabajo de los diputados y lo evalúa como muy malo. Bueno, yo creo que hay gente que sí trata de hacer muy bien su trabajo, ¿verdad? A ver, aquí con el hecho de los diputados o el pueblo, pues, tú mencionaste también aquí, dices la instrumentalización del pueblo. Claro. El presidente ha logrado capitalizar muy bien este concepto y también en negativo hacia la asamblea o los diputados. Exactamente. Porque son 84 y no todos son malos. No todos son malos, pues. Exacto, no todos y son tampoco malos. todos somos el pueblo cuando está en boca de un político. Exacto, y además el pueblo también está el 3% de la oposición, es decir, cuando tú zanjas, como lo zanjó ayer en el discurso, ¿verdad? Que hay enemigos internos, está generando una fisura muy delicada, porque no son enemigos internos, son opositores, son críticos y son parte del pueblo, ¿verdad? Y sos estás gobernando para todos. Te escogieron para gobernar. No es lo mismo enemigo que adversario. Exactamente, son dos categorías muy distintas y el presidente sí está generando una fisura muy profunda y peligrosa, ¿verdad? Que eso en otras democracias ha generado, en el caso de Venezuela, ¿verdad? Los adeptos al chavismo son capaces de matar por Chávez, ¿verdad? Y de hecho había grupúsculos políticos beligerantes, entonces eso tenemos que tener cuidado porque si tú zanjas así, estás creando una categoría casi peligrosa, ¿verdad? No son enemigos, son críticos, son opositores. No están de acuerdo en tu planteamiento. No están de acuerdo con tu forma de gobernar y eso es natural que suceda. Eso ¿verdad? Es como el tema del momento, el manejo del COVID, vaya. No, nadie está en contra. Lo que se dice es, miren, hay mejores maneras de hacerlo, pues. O hay otras de las cuales es válido que el presidente no crea o no le parezca, pero eso no te lleva a descalificar. Por ejemplo, él no tuvo que decir que somos locos, imbéciles y estúpidos por querer hacer otra metodología distinta a la que él propuso. Yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo, yo discrepo, yo disiento por estas y estas razones, ¿verdad? Y punto. Y
y nos respetamos todos, pero ya insultar, decirle malditos, etcétera, todos los epítetos que él ocupa, y menos cuando, digamos, aquí observamos unos límites. Cuando hablamos de negociación con pandillas, vimos fotos de sus funcionarios de gobierno sentados con pandilleros. Entonces, digamos, tenemos que tener cuidado porque rápido nos saltamos la barda de un lugar a otro, ¿verdad? En la dimensión ética. Entonces, cuando él critica y tiene mucha razón el presidente en criticar los que han negociado con pandillas, los que les han dado recursos, bueno, pero hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Preguntaron también por alcaldías, está la de San Salvador, es la pregunta número 19. Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por qué partido político votaría para alcalde? Y aparece que Mario Durán ganaría la alcaldía de San Salvador por Nuevas Ideas. Posiblemente Esta es una pregunta muy general que hay que saberla leer en la distribución, en donde vemos un 45% a favor de Nuevas Ideas, Arena 9.3, Gana 6.9, FMLN 5.9. A nivel territorial, esto si lo exploramos y lo medimos puede cambiar en ciertas alcaldías, obviamente, en donde la figura, por ejemplo, el caso famoso de Milagro Navas en Antiguo Cujatlán. Es difícil destronar a doña Milagro, parece, ¿verdad? No sé cuántos periodos lleva. Entonces, esta gráfica aplicada ahí posiblemente no pegue, pero no sabemos. Habría que ir a preguntar ahora. Habría que ir a medir ahora. Que las cosas Exactamente. Han cambiado, son distintas. Hay otros factores que tú decías, una nueva generación, cambio generacional, cosas claro, que se leían de una manera antes y ahora pues han cambiado. Sí, lo que pasa es que ese cambio generacional, el problema es que no vota como esperáramos claro, que vota. Me refiero a que no por un partido u otro, me refiero, no acude a emitir el voto, ¿verdad? Como se esperaría. Claro. Inclusive vale la pena señalar que estos propios resultados pueden generar cambios. Digamos, puede haber gente que se entusiasme más con el proyecto y muchos que se asusten. Que diga, uy, ¿qué pasaría si el gobierno lograra 70 diputados? O sea, pueden hacer y deshacer, reformar las leyes, nombrar a todos los funcionarios de segundo nivel u orden, fiscalía, corte de cuentas. ¿Sería saludable eso para el país o no? El tema de pesos y contrapesos, que yo no sé si la gente también lo analiza o no. Aquí hay otras preguntas que me parecen interesantes. En base a estos resultados, dice José Sigüenza, ¿la gente no ve el presente y futuro del país y se limita a el pasado o cuál es su interpretación? Porque las consecuencias de toda acción siempre se ven años más tarde. Claro. Sí, no, definitivamente aquí estamos cosechando lo que ha sucedido, ¿verdad? Y como dije al inicio de la entrevista, los partidos políticos no supieron resolver sus crisis y sus problemas. No hubo ni siquiera un análisis profundo para desmarcarse, a nivel dirigencial, ¿verdad? Yo nunca escuché a la alta dirigencia del Frente acusando a Mauricio Funes o Arena un poquito con Tony Saca, pero quizás dejó entre paréntesis el caso de Paco Flores. No se desligaron de su pasado. No se desligaron, no pidieron disculpas, no se desmarcaron y no hicieron nada que señale que hay un cambio de actitud. Es más, hasta la parte simbólica, yo creo que lo he discutido con algunos colegas, mantienen los mismos símbolos que representan el pasado. Y eso es delicado desde el punto de vista de imagen, de reputación. Es decir, la parte simbólica, que es la representativa, el himno, el escudo. Y yo no te estoy diciendo que hay que tirar toda la basura y hacer cosas nuevas, sí, pero digamos, lo que sucedió es tan grave que implicaba una revisión de todo y no se hizo. Les voy a poner un ejemplo muy de casa. Cuando yo llegué al Instituto de Ciencias, asumí el Centro de Estudios Ciudadanos, que no se llamaba Centro de Estudios Ciudadanos. Lo primero que hice fue cambiarle el nombre. Se llamaba COP,
Centro de Opinión Pública. ¿Y por qué le cambié el nombre? Porque no estaba de acuerdo con todo lo que se hizo en el pasado, en materia de encuestas. Eso lo he dicho, ¿verdad? Aquella encuesta que le dio el gane a Shafik Handal, ¿se acuerdan? Con Tony Saca. Fue una encuesta que se presentó en Canal 2 en el programa de Mauricio Funes, que le daba el gane, que había una persona a cargo de las encuestas en la Gavidia. Pues cuando yo vine de nuevo, le dije al rector, ¿sabe qué? Yo cambio todo. Cambio el método, cambio la gente, cambio el equipo y hasta el nombre le voy a cambiar. Y así fue. Y nos hemos ido recuperando. Para desligarse del pasado. Exactamente. Eso es un claro ejemplo de cómo tenés que cambiar las cosas, ¿verdad? Y hay que ser radical y tenés que ser serio. Aquí está Walter Araujo, mira, ve. Walter, saludos, dice. Hola, Walter. Mis estimados Diana Verónica y Tony, les voy a dar un consejo. Traten de indagar, analizar. ¿Qué está pasando en El Salvador? Lo que pretende con su proyección Óscar Picardo sobre el número de diputados es asustar a la oposición. Ya vienen encuestas con 30 años de estudiar la opinión pública. Dice. Sí, yo a Walter Araujo no le contesto, lamentablemente. Tengo un principio de no discutir con cierta gente porque me ganan por experiencia y no, ni le contesto ni nada. Saludos, aquí leemos todas, de este lado Sí, leemos no. todas las opiniones, ¿verdad? Está muy bueno. Sí, leemos todas las opiniones. ¿Qué más? Bueno, hay un montón Gracias de por co- escucharnos. Gracias por estarnos escuchando. Exacto. Aquí vienen... Y qué bueno que usen nuestras encuestas para ciertas cosas. Y los estudios, vea. Y los estudios. Los estudios, estudios, sí. Ahí está. Que sí, hay que estar pendiente a las 10 de la mañana de este estudio de los cercos epidemiológicos con el Colegio Médico del Salvador. A ver, ok, no ha entendido la nueva era de la política. No es fanatismo, ahora los millennials son los que mandan. No los creas que no razonan, dice Herbert Aguilar. Creo que el tema de la exageración ayudó a que las muertes no fueran tantas. Lejos del miedo, evitó muertes. Se refiere a las proyecciones que daba el presidente al inicio de la pandemia. Sí, pero se basaron en el miedo y nunca es bueno gobernar desde el miedo. En miedo en vez de educar. Hay que educar. Ajá. Son argumentos caducos, no es que el gobierno le meta la idea al pueblo sobre los diputados, ellos mismos se han metido la daga. Jesús Adalberto Álvarez, según el doctor Picardo, no entiendo cómo no se ha ganado la lotería con los datos súper excelentes. Si a una persona le dicen mentira y luego sale a la calle y la realidad lo contradice, por más mentiras que le den, la realidad siempre termina superando al que miente y prevalece la verdad. Recordemos aquella frase de Mark Twain que decía que es más fácil engañar a la gente que convencer los que han sido engañados. Correcto, totalmente, así es. Pero cada quien, vea. Pero cada quien. Cada quien. Sí, bueno, nosotros ahí tenemos, pese a interpretaciones, acuérdense que con esto de las encuestas suceden muchas cosas. Uno, insisto, las encuestas no son para adivinar el futuro, son las fotos de hoy. El momento. El momento, ¿verdad? Si en las elecciones de febrero tenemos solo 30 diputados u 80 diputados de Nuevas Ideas, miren cómo la encuesta de la Gavidia se equivocó porque dijo que iba a tener de 5. No era, ese no era el objetivo, no es bola de cristal, no utilizamos modelos Monte Carlos para adivinar el futuro, son proyecciones. Esa es la foto de hoy. Si en febrero va a haber 30, 40, 50 diputados, bueno, intentaremos hacer otra. La investigación lo dirá. Exactamente. Es como la prueba PCR, señores. Exactamente. Vaya, es lo mismo. La prueba PCR de COVID, lo que le dice es que en el momento que le tomaron la prueba, usted dio positivo o dio negativo. Y te podés contagiar. Y una hora después, estás con alguien que tenga la COVID, te la pasa. Exactamente. Y te salió negativo Así el examen que, el lunes, te lo hiciste el viernes, pero resulta que el martes empezaste con síntomas. Así que hay que decirle a los analistas como este señor Walter Araujo que no hay encuestas buenas y malas, sino manipuladas o no manipuladas. La nuestra no es manipulada, no es pagada, no es política, es una encuesta universitaria como la de la UCA y de la UTEC, que son las únicas 3 casas encuestadoras serias que hay en este país. El resto son negocios vulnerables, así que venga él a decir que esta es buena y esta es mala porque está más cerca de mis intereses, eso es falso, ¿verdad? Fidel Isabel dice, las encuestas ayudan también para razonar. Exactamente. Y bueno, ahí está la base de datos también. Ahí pueden está, hacer cada quien
sus cruces. Híjole, que hay un montón de comentarios. Solo quiero, la pregunta 39 dice, ¿qué impacto le generó la pandemia por COVID-19 en su vida? Y es de respuestas múltiples. Creo que, bueno, ningún impacto dijo el 35%. Correcto. Pero luego el 27% dijo, mis ventas bajaron, me redujeron el salario 17%, perdí mi empleo el 16%. Qué difícil. Sí, falleció un familiar 8%, fui contagiado 8%, yo entro en todas. En casi todas, casi sí, al todas. final esta gráfica te dice algo interesante. Menos en perdí mi empleo, porque aquí estamos, Sí, gracias a Dios. que solo 3 de cada 10 no estuvieron impactos. Eso significa que 7 de cada 10 ciudadanos tuvieron algún impacto o económico o de salud. Es un número bien alto, ¿verdad? Es decir, el COVID impactó a mucha gente. Si lo extrapolas a la población, pues prácticamente más de 4 millones de ciudadanos tuvieron algún impacto, 4.9 millones, o económico, o de salud, o enfermos, o muertos. Bueno, aquí en este clúster, por ejemplo, hemos tenido la COVID 1, 2, 3, Jenny también, ¿verdad? Sí, 4. Sí, exacto. 4 de 6 del grupo tuvimos la COVID. Cabal. Una pregunta aquí del señor Manuel Ochoa, dice, Tony, ¿puedes preguntarle por la muestra? Pareciera no proporcional, dice. Es proporcional, sí. Es proporcional. Es proporcional polietápica estratificada, ¿verdad? Son 1.305 encuestas que corrimos, ¿verdad? En 14 departamentos, en 78 municipios. Uh-huh. ¿Qué otros comentarios tenemos? Ok, aquí hay bastantes comentarios. Vamos a comenzar. No, creo que lo tenía bien ahí. Es que han caído más. Quisiera dar unos puntos de vista que a lo mejor los partidos políticos no han tomado en cuenta. Dice Jorge, es un salvadoreño que nos escucha en Boston. Ajá. Edad de los votantes, creo que muchos votarán por primera vez. Hay diputados que ya tienen casi o más de 20 años siendo diputados. Eso desgasta, los jóvenes no van a votar por ellos. Las cúpulas no han hecho renovaciones en sus dirigentes. Los salvadoreños en el exterior vemos de otra manera la política en nuestro país. Influenciaríamos en el voto a nuestra familia en El Salvador. Por último, lastimosamente el pueblo, al no tener opciones, mira como única opción a nuevas ideas. Acá en cada estado hay una organización bien estructurada, hasta votaciones hubieron del partido Nuevas Ideas, y el apoyo tanto económico como político es grande. Nunca he visto organizaciones que apoyen a los otros partidos políticos, es decir, organización de la diáspora. Sí, bueno, hablando. Fíjate que yo creo que sí hubo renovación y de hecho los 4 disidentes de Arena son jóvenes. Felisa Cristales, Magaña, Milena y el otro y Escalante. Gustavo Escalante. Son diputados jóvenes. O sea, y son nuevos rostros también. Sí, pero justamente son los 4 disidentes de Arena. En el frente también entraron jóvenes, o sea, ha habido renovación, quizás no la renovación esperada, hay choques generacionales, porque es curioso que los 4 jóvenes, yo creo que Arena colocó como 8 diputados jóvenes, pero la mitad tuvieron conflicto. Bueno, y ahí vemos a Johnny Ray Sol también, vaya, que es joven también. Es joven, entró por Arena, no estuvo de acuerdo en sus planteamientos y se salió. Exactamente. Ajá. Entonces sí hay un problema, sí hay un intento de renovación, pero sí hay problemas generacionales entre las raíces del partido, los principios del partido y lo que opinan estos jóvenes que han incursionado, y creo que en todos los partidos ha sucedido lo mismo. Y los cambios que se quieren generar, pero que hay resistencia. Hay mucha resistencia al cambio, exactamente. Son partidos como muy conservadores o muy, digamos, no sé cómo expresarlo, pero partidos del pasado, ¿verdad? Acuérdense que estos partidos nacieron en el conflicto, ¿verdad? Tanto el Frente como Arena son hijos de la guerra, bueno, y se basan en ciertos principios ideológicos socialistas o neoliberales que configuran un modo de ser que quizás hoy no tiene tanto sentido, ¿verdad? Cuando de hecho nosotros preguntamos la posición ideológica, que es una de las gráficas que está por ahí, y como puedes ver, ya te voy a decir en qué gráfica estamos, la gente se ubica en el centro. Aquí está la gráfica 13.
En una escala del 1 al 10, en donde 1 es muy de izquierda y 10 de derecha, ¿cómo definiría su posición ideológica? 5.4. Ni de izquierda ni de derecha. Entonces, esto ya te da una pauta importantísima. Que la gente ya no está amarrada. Ya no está a esos parámetros de Arena y el FMLN, que son justamente los símbolos de la derecha y la izquierda de este país. Ok, sería bueno que las encuestas futuras hagan énfasis en las promesas no cumplidas y se darán cuenta que hay mucha tela que cortar, dice el número 2015. Muchísimo. También Vladimir Lobato desde Calgary, Canadá. Buen día, interesante todo lo presentado por el doctor. Igual vi recientemente el documental Dilema Social. Logras entender muchas cosas y cómo las redes sociales están incluso a punto de votar gobiernos. Lo recomiendo. Preguntan sobre el tema de educación. Contigo que tenemos que hablar de la propuesta de educación para el próximo año. Ya con el paso del tiempo. Hoy salió algo. Es que hoy salió de que el otro año se va a estudiar 2 grados al mismo tiempo. Con educación acelerada. Con educación acelerada, a raíz de que yo aquí he opinado, Oscar, aquí lo hemos hablado con Tony, y yo siento que este año no se aprendió, pues. Sí, se aprendió muy poco. Mira, es que hay un problema de brecha. En educación han pasado 3 o 4 cosas importantísimas. Lo primero que ha pasado es que la educación dejó de ser pública y gratuita. Punto. Así de radical. ¿Por qué dejó de ser pública y gratuita? Porque necesitas una computadora que vale $500 y necesitas internet que son $20, $30 mensuales. Es decir, el chiste del COVID de mandarte a educación virtual son $1.100 anuales. Entonces, eso significa ya no es gratis, ya no es pública, dependés de un internet privado. Segundo problema, alfabetización digital, menos del 30%, y eso hasta aquí en la U lo vivimos, porque nosotros capacitamos a 500 docentes a través de un MOOC y 34% de los docentes universitarios tuvieron problemas. En el ámbito público es mucho mayor. Es mayor. No hay plataformas, no hay alfabetización digital, no hay buena conectividad. Entonces, obviamente, yo creo que apenas el 30% de la población logró medio aprender. Medio aprender, ajá. ¿Que había que hacer la PAE? Sí, yo no estoy de acuerdo con la ministra, yo creo que había que hacerla para saber realmente cuáles son las debilidades. Pero van a hacer otro instrumento. Van a hacer otra cosa, pero ya quebrás una tradición que venía desde 1997, que es la trazabilidad de la evaluación. Yo la hubiese hecho con los mismos parámetros, ajustando dificultad y discriminación, pero sí necesitas saber qué saben y qué no saben para hacer las intervenciones futuras. Pero si vos modificás la prueba y la adecuás a la pobreza de aprendizaje de COVID, vas a tener una prueba desfigurada que te va a mentir. Luego lo que hagas en el futuro no sé si va a tener efecto o no. No se sabe qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Solo que es otro instrumento. Sí, es como yo siempre lo he dicho, lo he repetido 1000 veces, la PAE es un termómetro, ¿verdad? Yo quiero saber tu fiebre, te tomo la temperatura. No es culpa del termómetro que tú tengas fiebre, es culpa de una bacteria, de un virus. Entonces yo te tengo que dar un antibiótico para curarte. ¿Pero qué hacemos? Modifiquemos el termómetro para que no nos dé la temperatura. O sea... Aparte que este año es sui generis, pues no, o sea, no. Es que este año no hemos hecho nada. Muy poco se ha hecho y es importante saber lo poco que se ha hecho para saber lo mucho que necesitamos. Pero si modificamos la prueba y la hacemos a la medida, no vamos a saber, ¿verdad? No vamos a saber, por lo tanto, lo que se haga. La vara con la que nos estamos midiendo es menos alta. Exactamente, y tenés que mantener la vara. No podés cambiar el termómetro para adecuarlo a tu enfermedad, ¿no? O sea, necesitamos el mismo termómetro. Y si dice que tenemos muchísima fiebre, pues hagamos intervenciones mayores. Okay. Y tenemos que hablar de ese tema. Contigo tenemos que hablar de ese tema otro día. Pregunta aquí, bueno, mejor, el fanático, dice el número 1826, no busca la verdad, sino la justificación de su creencia. De modo que la verdad siempre estará contrapuesta a la creencia y los fanáticos la atacarán. Correcto, así es, suele suceder. ¿Qué pasó, Tony?
No, es que no se me fue a negro aquí la pantalla, entonces. Solo la tuya. ¿Sí? Tú sí qué estás raro. viendo. Sí, Pero bueno, no se ok. preocupen. La pregunta ya no debe ser si es de izquierda o derecha, sino si es o no de los grupos irregulares para saber, porque muchos apoyan a ojos cerrados a este. Es que ese es otro problema. Sí, El tema. sí, todavía hay, digamos, hay un grupo que sigue pensando en clave de izquierda y derecha, ¿verdad? Generacionalmente, eso no lo podemos quitar y va a seguir existiendo. Pero sí hay un movimiento muy fuerte a la exclusión del modelo bipolar de izquierdas y derechas y ya se habla más bien de eficaz o no eficaz, de corrupto o no corrupto. Digamos, el tema de las ideologías, para mí no hay político sin ideología, ¿verdad? ¿Qué es ideología? Es otro aspecto que deberíamos discutir, pero ideología siempre es un conjunto de ideas que pretende exponer una realidad o encubrir una realidad, como decía Carlos Marx. Pero ideología siempre hay. Vamos a ir cerrando, solo quisiera que comentaras este otro aspecto que tú mencionas como importante para la decisión que han tomado la gente que ha respondido a la encuesta, la relativización de todo, dices. Sí, hay una atmósfera generacional, y eso lo vemos en los jóvenes, en donde creo yo que desde el punto de vista antropológico se tiende a relativizar todo, ¿verdad? A nivel religioso se habla de la relativización moral, en donde ya muchas cosas de la antigua moral no son válidas, pero también hay una relativización de otros aspectos, ¿verdad? De negar, de excluir, de solo, digamos, me importa mi perspectiva y no la tuya y no la de los demás. Yo creo que estamos perdiendo el norte ético en ese aspecto, ¿verdad? Y el propio consumismo, lo vemos en la comunicación, ¿verdad? A veces estamos en una reunión y está todo el mundo con el celular y se ha roto el nexo social, empático, y eso se va traduciendo en una visión un poco egocéntrica de mis intereses, ¿verdad? Entonces, los de ustedes no me importan. Entonces, relativizo todo lo de lo demás. Lo ves cuando la gente tira la basura en la calle, otro la va a recoger. La ves cuando me parqueo mal, hay que ver al otro dónde se parquea. Muchas actitudes típicas en la vida cotidiana que te dejan entrever que lo que me importa es lo mío, ¿verdad? O sea, nos estamos convirtiendo en individuos egocéntricos. Muy egocéntricos. Tengo la religión a mi medida, tengo el Dios a mi medida, tengo la iglesia que necesito. O sea, hay una serie de configuraciones sociológicas, antropológicas, que te van marcando el rumbo de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y eso creo que es muy marcado y es muy peligroso para una sociedad. Bueno, Daniel Enríquez, excelente invitado, objetivo y con experiencia. Abigail Castelar, mi respeto, doctor. No se le contesta a las personas que no son respetuosas. Bueno, y ahí pone otros calificativos. Aquí hemos leído de todo, señores, sí, ¿verdad? sí. Siempre, a favor y en contra. siempre pensamos que todos tienen algo que decir, Claro. siempre y cuando lo digan con educación. Exactamente. Y Con respeto, pues. respeto. Yo, Así que... hay mucho que seguir hablando. Sí, Tenemos que hablar de educación. Yo, por ejemplo, a este señor, como para cerrar, ¿verdad? Yo le tenía respeto a Walter. Lo que pasa es que me empezó a insultar y empezó a escribir cosas en Twitter muy delicadas, ¿verdad? Sin conocimiento de causa, solo por politiquería, fanatismo. Entonces, ya cuando perdés el respeto, Claro. pues se rompe la comunicación, así que Bueno, lo lamento. veremos qué pasa, como tú dices, es la fotografía del momento, esta encuesta, no sé si vendrán otras por ahí La próxima de la UFG es diciembre, dijiste. Diciembre, enero. Ya. Todavía estamos evaluando si va a ser en diciembre por el ambiente navideño que ya hay en diciembre o si la pasamos a enero unos días antes del evento electoral para tener más precisión, ¿verdad?, de lo que va a suceder y hacer una calibración de esta encuesta.
Muy bien. Oscar, qué gusto verte. Igualmente. Quiero decirle a la gente que Disruptiva, el Instituto y Diana Verónica y Tony estamos preparando por ahí un instrumento interesante. Ayer lo estuvimos revisando vía Zoom y por ahí pues cuando sea el momento será el lanzamiento para que la gente haga uso de los partidos políticos y la audiencia. Claro, la población. Pero ahorita solo los dejamos picados. Ajá, que al final pues sí es la que vota. Población informada toma mejores decisiones, ¿verdad? Y es momento de informarnos. Gracias, Oscar, de verdad, qué buena sorpresa tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Porque sos parte del clúster y estaremos dándole seguimiento a varios temas, ¿verdad? Nosotros... te invitamos a desayunar. Si querés tiempo que hay desayuno, ya vino San Martín, ¿verdad? Como todas las mañanas, San Martín, recuerden, ya están abiertas las sucursales para el servicio en mesa, en los restaurantes, en las distintas sucursales. Exacto, en todos los restaurantes de San Martín.